figuras. Para eso, por ejemplo, está este de aquí. ¿Qué será este? Es un Un rombo. rombo. Muy bien, entonces nosotros acerca del rombo, lo que tenemos, lo que conocemos sería, permítanme un momento, vamos a colocarlo acá. Entonces el rombo está acá y entonces ustedes pueden ver sus partes. Entonces los lados acá, de aquí, permítanme solo pongo el puntero. Los lados estos miden lo mismo, ¿sí? A, y aquí está A, y aquí va a estar A, y aquí va a estar A. Entonces miden lo mismo. Es como haber tomado un cuadrado y haberlo jalado de una oreja. Ahora, entonces nos quedó este de aquí. Entonces miden lo mismo en este caso y tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. Antes de que se me olvide, lo voy a grabar. Recording in progress. Entonces el rombo, sus lados miden lo mismo y tiene una diagonal mayor y tiene una diagonal menor. Así se le conoce, se le escribe de mayúscula y de minúscula. Entonces el área de dicho rombo va a ser igual a ¿qué? A la diagonal mayor por la diagonal menor dividido dentro de 2. El perímetro va a ser 4 veces A. ¿Por qué? Porque como vamos a sumar A más A más A más A, 4 veces cada lado. Entonces esa va a ser el área del rombo y también tienen la parte del área del romboide, digamos, donde es como haber tomado un rectángulo y haberle jalado de una oreja y entonces nos queda el romboide. Su área es igual a base por la altura dividido entre 2, como la de un triángulo. Entonces el perímetro es igual a 2 veces A más 2 veces B. Bueno, visto esto, entonces procedemos a resolver el ejercicio, siempre que esto me deje salir. Y entonces acá nosotros tenemos lo siguiente. Calcular el área de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 centímetros. Y su lado mide 17 centímetros. Entonces, esto es lo que nos está diciendo de que la diagonal mayor, ¿cuánto mide? 30 centímetros. 30 centímetros. Mide 30 centímetros. ¿Y la diagonal menor cuánto mide? 16 centímetros. 16 centímetros. Y un lado mide 17 centímetros. Eso es lo que nos está diciendo esta cuestión. Entonces nosotros vamos a calcular el área. El área es igual a ¿qué? Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2, ¿verdad? Así era, ¿verdad? Sí, Sí, es ingeniero. Vaya, solamente imagínense esto. ¿Por qué será que diagonal mayor por diagonal menor? Porque si ustedes trazan una línea para acá y trazan una línea perpendicular acá y trazan otra línea perpendicular acá y otra línea perpendicular acá, o sea, forman un rectángulo y el rombo está inscrito dentro del rectángulo. Entonces, miren, acá hay un triángulo y es igual a este de acá. Solamente que están al revés. Este va a ser idéntico a este idéntico a este y este idéntico a este. Entonces, el área del rombo, ¿cuánto va a ser? La mitad de todo este rectángulo. Entonces, ¿cuánto mide de largo este rectángulo? Lo que mide la diagonal mayor. ¿Y cuánto tiene de ancho el rectángulo? Lo que mide la diagonal menor. Por lo tanto, entonces, el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor, que sería el área de todo el rectángulo, dividido dentro de 2, y ahí tendrían el área del rombo. Esas son las cosas que se pueden ir fijando ustedes poco a poco. Respecto a las figuras geométricas, algunas son fáciles, otras no tanto. Y entonces el área va a ser igual a 30 multiplicado por 16 dividido dentro de 2, ¿cuánto le da? 16 dentro de 2, 8 por 3, 24. 240, Sí, ingeniero. 240 centímetros cuadrados. Eso sería el área del rombo. Acá no nos pide, pero ¿cuánto mediría el perímetro? Perímetro. 4 veces 17, ¿verdad? Entonces el perímetro de ¿cuánto sería? 4 por 7, 28, más 40, 68. ¿Así es? ¿O no es Sí, así? ingeniero. Sí, así es. Muy bien, entonces este sería el perímetro y este sería el área. ¿Alguna duda con el rombo? Ingeniero, sí, ¿cuál es la diagonal mayor y la menor? No la identifico ahí. O sea, vos tenés el rombo, ¿verdad? Y la diagonal mayor va a ser desde una esquina
desde un vértice del rombo hacia el otro vértice. Ambas diagonales son de un vértice hacia el otro vértice. Entonces, desde este vértice hacia este vértice de acá es una diagonal, y desde este vértice hacia este otro vértice de acá es una diagonal. Si te das cuenta, son perpendiculares las dos. ¿Cuál es la mayor? La más grande. La menor, la más pequeña. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Entonces, al final de cuentas, como van a multiplicar ambas, no están sumando, no están restando. Están multiplicando, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, les va a quedar igual, aunque lo hayan hecho al revés. Pero simple y sencillamente la diagonal mayor es la más grande y la diagonal menor es la más pequeña. ¿Qué pasaría si fueran iguales? Sería un cuadrado. Sería un cuadrado. Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto a esto, hallar el perímetro y el área del trapecio rectángulo, dice acá, y ver la figura 3. Ya empezamos a meternos al tema de los trapecios. Entonces, miremos qué tenemos nosotros acerca de trapecios. Les había comentado, para recordarles un poco, que nosotros teníamos varios tipos de cuadriláteros, ¿verdad? Cuadriláteros que tienen 4 lados, unos que son paralelogramos, es decir, que sus lados tienen paralelos de par en par, y están los rectángulos y no rectángulos. Y los no paralelogramos están los trapecios, ¿sí? Esos son los que vamos a estar viendo principalmente. Entonces, de acá son paralelogramos, los rectángulos es porque tienen ángulos de 90 grados, si ustedes se acuerdan, por eso se les llama paralelogramos rectángulos, y van paralelos de a par en par, ¿sí? Este es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Muy bien, los paralelogramos no rectángulos no tienen ángulos de 90 grados, o sea, estos ángulos son diferentes a 90 grados, pero este lado de acá es paralelo a este, y este lado de acá es paralelo a este. Lo mismo con el romboide. Muy bien, ahora tenemos otro tipo de paralelogramo, perdón, otro tipo de cuadrilátero, pero que no es paralelogramo. ¿Qué significa? Que no necesariamente, o sea, no van a ir sus lados no van a ser paralelos de a par en par, sino que van a tener dos lados paralelos, pero los otros dos lados no van a ser paralelos. Eso es lo que tienen los trapecios. Entonces, por ejemplo, si leemos esto, trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y otros dos no paralelos. Los lados paralelos se llaman bases del trapecio y la distancia entre ellos se llama altura. Se denomina mediana el segmento que tiene por extremo los puntos medios de los lados no paralelos. Existen 3 tipos de trapecios, los cuales son. Muy bien. Entonces está el trapecio rectángulo, pero vamos a ver primero o miremos esta parte de acá. Entonces tiene dos lados, o sea, que son paralelos. Acá ustedes pueden ver que este lado de acá es paralelo a este otro lado de acá. ¿Cómo se le llaman esos dos lados paralelos? Bases del trapecio. Bases del trapecio. Entonces vamos a tener una base menor, es la pequeña, y una base mayor, que va a ser la más grande. Y este trapecio puede estar, por ejemplo, así inclinado. Digamos que tenemos un trapecio de esta forma, pero esta línea de acá, que estoy dibujando acá, aunque me salió toda torcida y horrible, esta línea de acá es paralela a esta línea de acá. Entonces, esta va a ser la base mayor y esta va a ser la base menor. O podríamos dibujar un trapecio de esta forma, ¿sí? Y entonces, esta línea de acá es paralela a esta de acá. Esta va a ser la base mayor y esta va a ser la base menor. No importa cómo esté dibujado el trapecio, el lado más largo o más grande es la base mayor y el más pequeño es la base menor. Son las bases, los lados paralelos. Muy bien. Los lados no paralelos, pues son lados no paralelos. También tiene otra característica que es la altura. Y la altura es la distancia que existe entre la base y la otra base, entre la base menor y la base mayor. Entonces trazamos un segmento de recta acá y ese segmento de recta va a ser perpendicular a las bases. Es decir, acá hay un ángulo de 90 grados y aquí también se va a formar un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. La distancia, la longitud, la medida, digamos, de este segmento de recta que existe entre las dos bases se le llama altura. Altura del trapecio. Entonces, de esa suerte nosotros podemos encontrar la altura en varias partes del trapecio. Permítame solo que esta cosa no me quiere dejar borrar. Podemos encontrar la altura en varias partes de este trapecio.
Por ejemplo, ustedes miden desde este lado de acá y miden la altura hacia este lado de acá. Un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Acá no me salió muy bien, pero la altura la pueden medir acá. Como son paralelas, entonces la distancia entre esas dos rectas en este punto también es equivalente a este de acá. O si lo miden de acá, es equivalente también. Y si lo miden en este caso, en esta esquina, también es equivalente. Esa va a ser la altura y la pueden medir en cualquiera de estos lados del trapecio. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Hay varios tipos de trapecios. Está el trapecio rectángulo, que significa que es el que tiene un lado perpendicular a sus bases o que simplemente tiene un ángulo recto. Entonces, tiene un lado perpendicular a sus bases, dice, es decir, este lado de acá es perpendicular a las bases. Es decir, se forma un ángulo recto en este lado de acá. O bien lo pueden ver también acá. Hay un ángulo recto. Cualquiera de tus dos puntos pueden ver un ángulo recto y ese es ese es el trapecio rectángulo. Dice que tiene dos ángulos internos rectos. Acá están los dos ángulos rectos. Uno agudo y otro obtuso. Acá está el agudo, perdón, y acá está el obtuso. Miren, entonces así son los ángulos del trapecio rectángulo. Muy bien. Ahora, si hay otros tipos de trapecios, por ejemplo, está el trapecio isósceles, y dice que es el que tiene los lados no paralelos de igual medida. Eso es muy importante. Entonces, si este es un trapecio isósceles, entonces acá va a estar la base menor y acá va a estar la base mayor, ¿sí? Estos son los lados paralelos. Pero este lado de acá mide lo mismo que este lado de acá. Ese es el trapecio isósceles. Entonces podríamos poner, por ejemplo, este mide, por ejemplo, A, entonces este va a medir A. Si este midiera 5, este va a medir 5. Si este mide 7.58, entonces acá también mide 7.58, este lado de acá. O sea, miden lo mismo, es el trapecio isósceles. El trapecio escaleno es el que no es ni isósceles ni rectángulo. No es ni isósceles ni rectángulo. La medida de sus lados da como resultado medidas diferentes. Sus cuatro ángulos internos poseen diferentes medidas. Entonces, este trapecio de acá está su base mayor y la base menor. Y entonces la base mayor no mide lo mismo que la base menor. Pero este lado de acá tampoco va a medir como este otro lado de acá. Entonces son diferentes. Ese es el trapecio escaleno. Muy bien, pues eso es básicamente lo que tenemos que saber de trapecios y aparte de eso, el área. Entonces, para calcular el área de un trapecio, bueno, el perímetro, simple y sencillamente vamos a sumarlo de la base mayor, más un lado, más la base menor, más el otro lado. Entonces, solamente sumamos cada una de sus bases. Esa es la fórmula más simple. A veces este es la misma medida que este de aquí, pero independientemente de eso, solamente sumamos cada uno de los lados del trapecio. Muy bien. El área. ¿Cómo calculamos el área? El área es igual a ¿qué? La base mayor más la base menor, entre paréntesis los dos, ¿verdad? Los vamos a agrupar, los vamos a sumar. El resultado de eso lo multiplicamos por la altura y todo lo dividimos dentro de 2. Y ese es el área. Entonces, perímetro, sumar cada uno de sus lados. El área, base mayor más base menor por la altura dividido dentro de 2. Eso es lo que vamos a tener acerca de los trapecios. Entonces, permítanme que me deje salir esta cosa de aquí. En fin. Bueno, entonces miremos estos dos trapecios. Dice, hallar el perímetro y el área del trapecio rectángulo. Entonces, vamos a hallar, por ejemplo, el perímetro. ¿Qué datos tenemos acerca de este trapecio de aquí? A ver. Tenemos este 2. Este 2 sería desde este hacia este punto de acá. Solamente este pedacito de acá. Aquí hay 6, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? ¿Qué me sugieren ahí? ¿Cuánto mediría este de acá? 8. 8. 8, ¿verdad? Porque es paralelo a este de acá, ¿sí? Y como
miramos, podemos proyectar, digamos, esta línea es perpendicular, acá se forma un ángulo de 90 grados porque esta va a ser la altura, 6. Entonces podemos proyectar esta línea hacia acá y como nos dijeron que es un trapecio rectángulo, sabemos que esto de acá va a medir lo mismo que esto de acá. Entonces acá va a tener 8 centímetros. Si proyectamos de aquí para acá, son 8 centímetros en total. Acá, ¿cuánto va a tener? Como la altura es de 6, pues 6 centímetros de altura. Acá van 8 centímetros y nos hace falta este pedacito de acá. ¿Cómo podemos encontrar este pedacito? Teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, muy bien. Siempre que este sea un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que sabemos que sí lo es. Entonces, ya que es un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué es este de acá? ¿Cateto o es hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. Acuérdense, para evitar el error aquel, ¿verdad? Entonces, este es hipotenusa. Entonces, vamos a decir, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Lo que estamos buscando es este. Le estamos llamando c. Entonces, dejémoslo como c. Va a ser igual a ¿qué? A un cateto, 2 al cuadrado, más el otro cateto, 6 al cuadrado, y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ustedes me dicen cuánto es. 4 más 36, 40. La raíz cuadrada de 40. 6.32. 6.32, ¿así les da a todos? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, este es el valor de C, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo le hacemos para el perímetro? Para el perímetro va a ser igual. ¿Cuánto mide todo esto en total? 10 centímetros. 2 más 8, 10 centímetros. Lo voy a colocar en otro color para que se distinga mejor. Entonces, todo esto en total mide 10 centímetros. Muy bien. Entonces, vamos a decir, bueno, los 10 centímetros de la base mayor más los 6 centímetros. No le voy a poner las dimensionales para no complicarnos más la historia ahí. 10 más 6 más 8 más 6.32. Estos 10 de acá más este 6 más este 8 más 6.32. Y entonces el perímetro ¿de cuánto es? 30.32. 30.32. 30.32 centímetros. Sería el perímetro de la figura. Muy bien. ¿Cómo encontraríamos el área? Acuérdense, Multiplicando la base base menor por la mayor base mayor. más base menor multiplicado por la altura dividido entre 2. Entonces, el área va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto mide la base mayor? 10. Aquí, 10. Va a ser todo esto de acá, toda la longitud de esto. Va a ser 10 más estos 8 de acá, que sería la base menor, son los lados paralelos, ¿verdad? No vayan a andar sumando este lado más este lado de acá, porque estos no son paralelos. 10 más 8 multiplicado por la altura, que es de 6, dividido dentro de 2. Entonces, el área va a ser igual a 10 más 8, 18. 18 es verdad, dentro de 2, 9. Y 9 por 6, 54. ¿Les da 54 o no? Sí. Ingeniero. 54 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces este sería el área de este trapecio, de la figura número 3. Y miren, ya resolvimos el primer trapecio que tenemos. Bueno, pues resolvamos el otro trapecio para tener más información. Y entonces este otro trapecio dice, hallar el perímetro y el área del trapecio isósceles. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hallar, por ejemplo, el área que necesitamos? Bueno, para el perímetro, en primer lugar, ¿qué necesitamos para el perímetro? ¿Necesitamos alguna otra información acá de lo que tenemos? El lado del otro. No. Este lado, ¿cómo podemos hallar este lado? Es igual Es el que mismo. el otro lado. Es paralelo. Igual que este. 5 centímetros. Sí, ¿verdad? Por eso es necesario que ustedes sepan qué es un trapecio isósceles. Si no saben qué es un trapecio isósceles, no le van a hallar cómo resolver este ejercicio. Pero si lo saben, entonces ustedes saben, bueno, si es un trapecio isósceles, este lado de acá mide lo mismo que este otro lado de acá. Por lo tanto, podemos poner acá 5 centímetros, miren, porque es un trapecio isósceles.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el perímetro va a ser 10 más 5, 10 más 5 más 4 más 5. Más 5 más 4 más 5. 5 dice, ¿verdad? Sí, yo creo que dice 5. Entonces, el perímetro es igual a 10 más 10, 20, 24. 24 centímetros. ¿Ustedes corroboran, por favor? Sí, ingeniero, ahí está bien. Muy bien. Ahora pasamos al área. Entonces, para el área, ¿qué necesitamos? Es esta la fórmula, ¿verdad? Base mayor más la base menor. La base mayor ya la tenemos. Todo esto mide 10 centímetros. La base menor ya la tenemos. Todo esto mide 4 centímetros. Necesitamos la altura. ¿Cómo calculamos la altura? Teorema de Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Excelente. ¿Cómo le hacemos? Porque para eso necesitaríamos este lado de acá. Tenemos esto que sería ¿qué? Hipotenusa. La hipotenusa. Faltan los Excelente. catetos. H sería un cateto. ¿Y esto qué sería? Otro cateto. ¿Cómo calculamos esto? Porque no podemos saber y no sabemos si esto mide exactamente lo mismo que eso. No lo sabemos. Pero ¿cómo podemos calcular este del lado de acá? Acá es donde empieza su imaginación. Acá es pura Restando imaginación. 10 con 4. Bueno, 10 si con le 4 resto, quedarían 2 si a de cada 10 le lado. resto 4, ¿cuánto queda? 6. 2 de cada lado. Pero es como haber hecho esto. Porque, Haber sacado un bocado acá. 3 de cada lado, ¿verdad? ¿Perdón? 3 de cada lado. 3 Muy bien. centímetros. Bueno, está bien. Entonces, estos son 10 en total. Entonces, si yo proyecto estas líneas de acá, acá mide ¿cuánto? 4 centímetros. De acá y acá. 4 centímetros. Entonces, ¿cuántos sobran? Sobran 3. 6. Como es isósceles, pero es por esto que yo estoy seguro que va a ser así. Como es un isósceles, entonces van a haber 3 centímetros de este lado y 3 centímetros de este otro lado. Eso solamente se cumple porque son trapecios, es un trapecio isósceles. Entonces ya tenemos este lado de acá y necesitamos la altura. Entonces vamos a decir 5 al cuadrado, que sería la hipotenusa, va a ser igual a 3 al cuadrado más la altura al cuadrado, que es lo que nosotros queremos acá. Estoy haciendo el teorema de Pitágoras de una vez, ¿verdad? Con los datos de una vez para no ponerle nombres. De una vez los datos. 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más esto. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a h al cuadrado, es decir, que la raíz cuadrada de 25 menos 9 es igual a h. 25 menos 9 es igual a ¿cuánto? 16. Y la raíz cuadrada de 16, 4. ¿Sí? Algo que olvidé decirles y que aprovecho es que cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, aquí hay una relación bastante chula. Y entonces, digamos que la altura de este es 3 y que esta base mide 4. Entonces, cuando ustedes tienen 4 y 3, esto de acá va a medir 5. Es un triángulo muy característico. Es un triángulo muy característico. Este triángulo lo utilizan los albañiles. Si ellos quieren cuadrar algo, ellos ponen su estaca acá, ponen un punto por acá y quieren que trazar una línea perpendicular exactamente hacia acá. ¿Qué es lo que hacen? Ponen por ejemplo, una estaca por acá y ponen una hilada, ¿verdad? Entonces, ponen la hilada, por ejemplo, pero es una relación 3, 4, 5. Entonces, ellos podrían medir, por ejemplo, 30 centímetros acá y lanzan la hilada para acá, que mida 40 centímetros. Y entonces, esto les tiene que medir ¿cuánto? 50 centímetros. Entonces van moviendo esta estaca hasta que esta cuestión se cumpla. 30, 40, 50. Entonces, ¿cuál es la relación? 30, 40, 50. Muy bien. Era solo para un dato nada más por si quieren averiguar más al respecto de la relación 3, 4, 5. Pueden usar otras relaciones. En lugar de 30, 60 centímetros. En lugar de 40 tendrían que ser 80 centímetros. Y en lugar de 50 tendría que ser 100 centímetros. Es una relación
3, 4, 5, ¿sí? Siempre la proporción se mantiene, aunque las distancias sean diferentes. Si ustedes hacen esto, aseguran que aquí haya un ángulo de 90 grados. Entre esta línea de acá y esta otra de acá, habrá un ángulo de 90 grados si ustedes hacen esta proporción 3, 4, 5. Por si ustedes quisieran hacer algo por ahí. Bueno, entonces la altura es de 4, pero no nos pedía la altura. Yo no sé por qué la remarqué aquí, si no es lo que nos pide. Lo voy a circular porque es un dato que necesitamos, pero no es el resultado. Entonces yo circulo los datos previos y encuadro, remarco, no sé cómo se le diría esto, y a los resultados. Entonces, ¿cuál sería el área? La base mayor, que serían 10, más la base menor, que serían 4, multiplicado por la altura, que serían 4, dividido entre 2. Entonces el área es igual a 10 más 4, 14. 14, 4 entre 2, 2. 14 por 2, 28. 28 centímetros cuadrados, así es. Sí. ¿Alguna duda, patojos? Está fácil por el momento. Sí. Sí, Por el ingeniero. momento. Por el momento está sencillo, ¿sí? Entonces, miren, acá es que ustedes tengan bastante imaginación. Acá les voy a pedir que tengan su imaginación activa lo más que puedan para poder resolver los ejercicios que van a venir a continuación. Unas cosas de áreas sombreadas y no sé qué. Ya les están haciendo fama a esas áreas sombreadas. La verdad es que no mucho me gusta eso. El perímetro de un trapecio isósceles es de 110 centímetros. Las bases miden 40 y 30 centímetros respectivamente. Calcular los lados no paralelos y el área. ¿Qué dice que es? Trapecio isósceles. ¿Y cuánto es el perímetro? 110. Y ustedes tienen esta figura. Esta figura creo que este ejercicio se los dejo a ustedes. Solamente les encamino. ¿Qué es trapecio isósceles? ¿Cuánto mide? 110 el perímetro. Les pregunto, ¿cuánto mide este lado de acá y este otro lado de acá? Tienen que medir lo mismo. Tienen que medir lo mismo. ¿Pero cuánto? Así al chas chas, digamos. Sería 20 cada lado. 20 de cada lado. Ajá. Así lo miran todos, patojos. 20 centímetros mediría acá y 20 centímetros mediría acá. Sí, así es. Sería- ¿Por qué? Si mide todo Porque 110, tiene que juntar a 110. 110 le quitan 40, ya irían que 70, ¿verdad? Y a 70 le quitan 30, quedarían 40. Repartido entre estos dos lados que miden lo mismo porque es un trapecio isósceles, entonces 20 y 20 de este lado. Entonces ya tienen todos los lados. El perímetro, ¿cuánto es? 110. 20 más 30, 50 más 20, 70, 70 más 40, 110 centímetros en total. Muy bien. Las bases ya saben que miden 40 y 30 y calcular los lados no paralelos y ya sería de calcular la altura, que ustedes ya saben cómo podrían calcular la altura haciendo lo mismo que hicimos en el anterior, ¿verdad? Entonces ya podrían calcular la altura y con eso ya pueden calcular el área. Ese se los dejo para ustedes. Ya está más sencillo. ¿Alguna duda con este? Está fácil, ¿verdad? Miren esta figura, también se las voy a dejar a ustedes. Que solamente les digo, ¿qué se forma acá? Cuadrado. Cuadrado. Deben Cuadrado. encontrar el área de este cuadrado. ¿Qué se forma acá? Diagonal Trapecio isósceles. isósceles. Un trapecio, posiblemente isósceles, ¿verdad? El trapecio. ¿Y qué se forma acá? Un rectángulo. Un rectángulo. Entonces ustedes multiplican 8 por 5, estos son 40 centímetros de cuadrado. 2 por 2, estos son 4 centímetros de cuadrado. Solo les hace falta encontrar el área de este trapecio. ¿Y cómo van a encontrar el área de este trapecio? Si ustedes proyectan esta línea que tiene una altura de 2 centímetros, entonces lo van a encontrar acá, 2 centímetros. Y si proyectan esta línea de acá que tiene 5 centímetros, entonces saben que acá van a ser 5 centímetros. ¿Cuánto tiene de altura entonces el trapecio? 11 menos 7, 4 centímetros. Ya tienen la altura de este trapecio. Solamente necesitan ustedes
esto que sería la base, que acá se los están marcando, la base mayor, y la base menor, que es de 2 centímetros. Entonces ya tienen la base mayor, que es de 10 centímetros, la base menor, que es de 2 centímetros, y la altura, que es de 4 centímetros, se encuentran el área del trapecio, suman todas las áreas y ya tienen el área de toda la figura. ¿Está claro, patojos? Sí. ¿O quieren hacerlo? Lo termino de hacer. Sí, ingeniero. Estos son 2 centímetros, Mejor. estos 2 centímetros, entonces el área va a ser igual a ¿qué? A 2 al cuadrado, o sea que van a ser 4 centímetros cuadrados. Este es el área de este cuadradito de acá. Muy bien. El área del trapecio, que no me quedó muy bien, tiene 10 centímetros de base mayor. ¿Por qué? Porque estoy proyectando esto, 10 centímetros hasta las orejitas de la casa, ¿verdad? Hasta esto de acá. Entonces son 10 centímetros. Aquí arriba, ¿cuánto tiene? 2 centímetros. Eso es lo que me está marcando acá. Entonces estos son 2 centímetros. Muy bien. ¿La altura de cuánto es? Según lo que vimos, la diferencia entre 11 centímetros, que es en total de la altura, menos los 5 menos los 2, 4 centímetros. Entonces tiene una altura de 4 centímetros. Entonces el área es igual a base mayor más base menor multiplicado por la altura dentro de 2. Es decir que el área es igual a ¿qué? A 10 más 2 multiplicado por la altura que es de 4 dentro de 2. O sea que entonces 10 por 2, 10 más 2 son 12. Dentro de 2 serían 6 por 4, 24. 24 centímetros, ¿verdad? Cuadrados. Y luego este rectángulo de acá, cuyas medidas son 8 centímetros de aquí afuera y 5 centímetros de aquí de alto, ¿sí? Entonces el área van a ser igual a 8 multiplicado por 5, o sea que son 40 centímetros cuadrados. Ya tienen ustedes el área de este de acá. Bueno, entonces el área total va a ser igual a 4 centímetros cuadrados del pequeñito, del trapecio que serían 24 centímetros cuadrados, más el rectángulo de abajo que serían 40 centímetros cuadrados. Entonces el área total va a ser igual. 4 más 4, 28. 28 más 40, 68 centímetros cuadrados. Ese sería el área total de esta figura. ¿Alguna duda? Bueno. Ingeniero, la altura siempre se agarra como que la esquinita superior, ¿verdad? Desde ahí parte De la la esquinita altura del superior. trapecio. Digamos, acá lo que nos está marcando, si se dan cuenta, tienen unas líneas, miren. Bueno, en este caso tiene una flecha. En otros casos tienen una línea, pero en este caso ustedes van a interpretar hasta acá. Trazan una línea punteada, digamos, hasta acá es la altura, o sea, hasta acá llega, estos 11 centímetros llegan hasta acá. ¿Desde dónde parten? Parten desde este punto de acá, ¿sí? Todo esto mide 11 centímetros, pero no vamos a poner los 11 centímetros aquí, ¿verdad? Cruzándolos en esta parte, ¿verdad? Ustedes creo que ya vieron dibujo técnico, ¿no? Entonces no vamos a trazar los 11 centímetros ahí, sino que los vamos a colocar afuera. Entonces por eso se dibujan en esta parte de aquí afuera. Se dibujan aquí afuera, pero se comprende pues que llega hasta esta parte de acá y hasta esa parte de acá. Es cuestión de, digamos, de dibujo técnico lo que les han enseñado para interpretar esto. Muy bien, si lanzamos una línea para acá y lanzamos esta línea para acá, ¿cuánto va a medir este pedacito? Los 2 centímetros que mide acá, ¿sí, verdad? Entonces esto mide 2 centímetros desde acá hasta este pedacito. Y entonces, ¿cuánto va a medir acá? Van a medir los 5 centímetros de este pedazo de acá, ¿verdad? Hasta este punto. 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto resta acá? 4 centímetros. 4 centímetros. Es lo que mediría esto de aquí, para la altura del trapecio. Entonces, esa medida, mire, pero es que está afuera. Sí, pero es que son proyecciones, ¿sí?
No vamos a andar todo el tiempo dibujando las cosas aquí adentro porque a veces complica mucho el asunto. Y van a ver la siguiente, van a ver una figura donde sí está más complicado de comprenderlo. Les voy a tener que explicar qué sucede ahí. Pero cuando empezamos a trazar un montón de líneas ahí, se complica más la figura. Por eso a veces necesitamos dibujar otras cosas afuera de la figura que queremos representar. Quito esto y quito esto para que no se mire. ¿Está claro? ¿Esa era tu duda? Sí, ingeniero. Bueno, entonces la misma historia pasa. Estos 10 centímetros llegan hasta este tope y este tope es este de acá. Eso es lo que se quiere representar. Y acá, este otro tope, lo que se quiere representar es que llega hasta este punto. Miren, 10 centímetros de acá hacia acá. Aparte de los 8 centímetros que están aquí adentro. ¿Sí? Bueno, entonces, esta figura sí se las dejo a ustedes. Solo leámosla. Encuentre el área del siguiente terreno que está formado por 3 triángulos. Dice 1, 2 y 5. Dice que son 3 triángulos. Muy bien, acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 5. Estos de acá son triángulos. Y por 2 trapecios, el 3 y el 4. Acá está 3, este es un trapecio y este, el 4, es otro trapecio. Considere que las comas decimales representan puntos decimales. De plano, esta figura la sacaron de algún lugar que usen coma, España o no sé dónde más usarán coma. Entonces usan coma en lugar de punto para los decimales. Acá en Guatemala acostumbramos a usar puntos. Entonces tenemos 3 triángulos y 2 trapecios. Ustedes tienen que identificar en los trapecios cuáles son los lados paralelos. ¿Cuáles serían? 5.80. Sería CAD y BAE, ¿verdad? Este de acá y este de acá serían los lados paralelos. Se miran más paralelos que estos dos. Vaya, pero ¿cómo estoy seguro de que estos dos son los lados paralelos? ¿Qué dato me da a mí la seguridad de que estos dos son los lados paralelos? Que los dos tienen un ángulo de 90 grados. ¿Que los dos tienen qué? Un ángulo de 90 grados, o sea, trazarle la línea de... No te escucho bien, disculpa. Te escucho muy que lejos. tienen 90 grados al trazarle la línea de la altura. Esta línea, excelente, porque acá nos están dando la altura. ¿Y la altura qué es? Es una línea perpendicular a los lados paralelos. Entonces acá nos está diciendo aquí hay 90 grados, aquí 90 grados. Entonces estoy seguro que estos dos son las bases del trapecio y no estos otros dos. Porque a veces, aunque se mire torcido o algo, como que uno no está muy seguro. Entonces uno tiene que tratar de asegurarse lo mejor que pueda de la información que tiene. En este otro caso, entonces, ¿cuáles van a ser los lados paralelos? Este de aquí va a ser paralelo a este de acá. ¿Por qué? Porque acá me están dando la altura. La altura es perpendicular a los lados paralelos. Entonces, acá está. Y ahí están los ángulos de 90 grados, ¿verdad? Y entonces, acá tienen un lado, aquí tienen otro lado. Entonces, a ustedes les va a tocar resolver este ejercicio. Por ejemplo, tienen que ver qué información tienen para poder resolverlo. Por ejemplo, para el 1, ¿qué fórmula utilizarían ustedes para encontrar el área de este? Muy bien, la fórmula de Herón, la cual usa el semiperímetro. ¿Y para este otro? ¿Es un triángulo equilátero este? Entonces, semiperímetro, ¿verdad? O sea, fórmula de Herón. ¿Y este otro? Igual, no hay de otra, solamente tenemos los lados del triángulo, entonces si tuviéramos un ángulo por ahí, usaríamos ese ángulo, pero no lo tenemos. Si tuviéramos, ¿qué otra cosa? La altura del triángulo, digamos la altura que iría desde un vértice hacia el otro, por ejemplo, esta podría ser la altura del triángulo, o bien podría ser, en el caso del 2, podría ser esta la altura del triángulo, pero no la tenemos, ¿sí? No nos dan las alturas, entonces no podemos usar base por la altura dividido entre 2, no. Y tampoco tenemos un ángulo, no. Y tampoco son triángulos, no son triángulos estos rectángulos, por lo tanto entonces no tenemos la información.
Donde sí podríamos calcular la altura, podría ser en este otro, en este de acá, en el 1. Pero desde este vértice hacia acá, miren. ¿Por qué les digo eso? Porque este mide 860 y este mide 860. ¿Qué va a suceder ahí? Que si yo lanzo una línea para acá y esta línea es perpendicular a esta otra, entonces este punto de acá está justo a la mitad de esta línea de acá. Miren, cuando tengo un triángulo isósceles y yo desde un vértice lanzo una línea hacia acá, voy a llegar justo a la mitad. La línea esta que va a ser perpendicular al lado opuesto va a llegar justo a la mitad. Entonces yo podría decir, si esos son 650, aquí hay 325 y aquí hay 325. Y como acá se va a formar un triángulo rectángulo, entonces yo podría calcular la altura de este triángulo. Pero va a ser quizá más procedimiento. Sería mejor o más fácil usar la fórmula de Ron. Ingeniero, igual ahí, si hubiera sido triángulo rectángulo, el ángulo no es igual a 90, ¿o sí? Si hubiera sido triángulo rectángulo, el ángulo sería 90. Si hubiera sido triángulo rectángulo. O cómo, no comprendo mucho tu pregunta. Sí, ahí en el punto A, como dijo, había dicho que se formaba un triángulo rectángulo, pero Voy a tomar ese triángulo 1 y lo voy a dibujar, solamente que lo voy a colocar así, miren, y este mide 860 y aquí mide 860. Entonces, lo que quiero que aprendan ahorita, digamos, del triángulo, ¿qué tipo de triángulo es este? ¿Qué tipo de triángulo es? Estoy tomando este, pero le estoy dando vuelta. Estoy dando vuelta. Y aquí tiene 650. ¿Cómo se llama este triángulo? Isósceles. Isósceles, muy bien. Entonces, este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Tiene dos lados que son iguales y uno que es diferente. Entonces, cuando nosotros tomamos un punto desde el vértice que está entre los dos lados iguales, entre los dos lados que son iguales, y lanzamos una línea, un segmento de recta hacia acá, tratando de encontrar la altura del triángulo, acá se va a formar un ángulo de 90 grados. Y esta va a ser la altura del triángulo. La característica de los isósceles, cuando hacemos esto, desde el vértice entre estos dos, los que son iguales, es que este punto de acá es justamente la mitad de este lado de acá, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si es justamente la mitad, aquí tendríamos 325 y aquí tendríamos 325. Y con esa información, como acá se está formando un triángulo rectángulo, acá también, con esa información podríamos encontrar la altura. ¿Por qué? Porque tenemos este cateto, tenemos la hipotenusa y entonces encontraríamos el otro cateto que es la altura. O si quieren lo hacen con este otro. Tenemos el cateto, tenemos la hipotenusa y encontramos el otro cateto que sería la altura. Con cualquiera de estos dos. Entonces podría ser una forma de acá. Lo que yo quiero que aprendan ustedes con esto es de que cuando tenemos un isósceles y lanzamos o tratamos de encontrar la altura desde el punto que está entre los dos lados iguales, lanzamos esa línea de acá, este punto de acá va a ser justamente la mitad de este lado desigual. Llamémosle el lado desigual, ¿sí? Entonces acá estamos justo a la mitad. ¿Está claro eso, jóvenes? sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Para todos? Entonces, esto es información relevante, creo que en la práctica lo vamos a ver más detenidamente, pero quiero que ustedes ya lo aprendan. Ah, ustedes están en la sección C. Por favor, aprendan esto que les acabo de decir. En la práctica lo van a ver con el ingeniero Byron y yo quiero que lleguen con el ingeniero Byron. Ah, esto es así y de una vez para que avance la práctica y que no esté él, digamos, tratando de explicar cosas que ustedes ya saben, pues, o sea, ustedes ya conocen esto. Muy bien. Entonces, ya dicho esto, como les dije, en este caso, pues pienso que es más fácil usar la fórmula de Herón, que usa el semiperímetro de una vez, en lugar de tratar de encontrar la altura del triángulo. Pero era un breve paréntesis para que ustedes pues lo supieran de una vez y de antemano a la práctica y que puedan llegar a la práctica ya sabiendo eso y se les haga sencillo. Muy bien, pues entonces ustedes hacen este ejercicio, solamente es de encontrar el área del triángulo 1, del 2, del 5, el área de los trapecios, suman todas las áreas y ya van a tener el área de toda la figura.
¿cuál va a ser la figura? Va a ser la figura esta que se va a formar entre todos estos de aquí. ¿Sí? Entonces, toda esta figura es el área que ustedes quieren encontrar. Muy bien. Hay otro ejercicio, pero ¿dónde está? Este también se los voy a dejar a ustedes. Miren, es que es cuestión de que ustedes practiquen. Yo quiero que ustedes estén practicando. Entonces, por favor, solamente que acá está un poco más complicado el asunto, porque no se comprende. Entonces, miren, pues, ustedes tienen un terreno que va desde aquí hasta acá, que va hacia acá, que pasa por acá, que pasa por acá, se va hacia acá, luego por aquí. El otro vértice se encuentra acá. Se encuentra acá. Ah, yo creo que tengo la figura dibujada en otro lado. Permítame, vamos a ver si lo tengo en la presentación. Sí, es un río, representa un río. Miren, este es su terreno, miren. Este es su terreno, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere medir el área de un terreno, del terreno, digamos que este es su finca, su terreno, su jardín, qué sé yo, y digamos que este es un río que va pasando por acá, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren medir el área de su terreno, lo que uno por lo regular hace es tratar de, como no tenemos una fórmula para encontrar el área de este terreno, porque es un polígono irregular, entonces lo que uno hace es que empieza a tratar de buscar formas geométricas de las que sí conozca las áreas. Entonces, eso es lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, uno empieza con un proceso de triangulación del terreno. Entonces, ¿qué significa eso? Triangular el terreno. Ustedes tienen este vértice y este otro vértice acá y este otro vértice acá. Entonces, vamos a formar un triángulo. Miren, y el área de un triángulo, ustedes ya saben cómo encontrar el área de un triángulo. Tal vez no de todo el polígono este, pero sí el área de un triángulo. Y le podrían llamar, este va a ser mi triángulo número 1. Y entonces este de acá va a ser mi triángulo número 2. Y de ahí ustedes van decidiendo cómo triangularlo y van midiendo las cosas como les conviene. Por ejemplo, podrían lanzar desde acá hacia acá otro triángulo que va a ser el triángulo número 3. Y podrían lanzar desde acá hacia acá otro triángulo que va a ser el triángulo número 4 y lanzar desde acá hacia este otro punto el triángulo número 5. Entonces miren, hay 1, 2, 3, 4, 5 triángulos en total. Y luego entonces van poniendo otros puntos. En este caso pusieron un punto acá y lanzaron un triángulo acá. Pusieron otro punto acá y lanzaron otra línea por acá. Pero acá no se formó un triángulo. Pero muy probablemente, según lo que vamos a ver, es un trapecio. Lo vamos a tomar como un trapecio. Entonces acá van a lanzar otra línea acá y aquí se forma un triángulo y acá lo vamos a tomar como un trapecio. Entonces así es como lo van ustedes triangulando. ¿Es la única forma de triangular? La verdad es que no. Ustedes pueden triangularlo de varias formas. Por ejemplo, si borramos esta línea de acá, entonces, ¿dónde está? Punto D, me dijiste. B. De acá hacia acá podría ser. Ah, bueno, al M, pero... Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces tendría que borrar este de acá. Y entonces podría estar lanzando uno desde... Perdón, esto aquí lo voy a borrar. Podría estar lanzando uno desde acá hasta este de aquí. ¿Sí? Asumiendo que este de acá es recto. Aquí vamos a hacer vamos a asumir unas cosas. Podrían lanzar un triángulo desde aquí para acá, o podrían lanzar un triángulo desde aquí para acá, y podrían lanzar uno de aquí para acá, y podrían lanzar uno de aquí para acá. Un montón de triángulos. Este sería el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, acá vamos a asumir que esta es una línea recta. Miren, acá también vamos a asumir que es una línea recta. Todo depende de los instrumentos que tengamos. Si nosotros solo tenemos estacas y cinta métrica, entonces vamos a asumir algunas líneas rectas, aunque en realidad no lo sean por completo. Eso sucede, digamos, ya en el campo. Pues, o sea, tal vez no es una línea recta, pero vamos a asumir una línea recta porque no tenemos otra forma de medirla de una forma más precisa. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, ¿qué tan preciso va a ser su medición del terreno? Va a depender de cuántos puntos ustedes vayan poniendo al momento de medirlo. Si ustedes entre más puntos ponen,
más preciso va a ser la medición de su terreno, pero más difícil va a ser el cálculo, todo eso. Eso, digámoslo así, poniendo estacas y ¿cómo se llama? Y cinta métrica. Entonces va a depender de ustedes esa situación. Entonces, la triangulación va a ser diferente. Entonces, la triangulación que nos han dado a nosotros ha sido esta otra de acá. ¿Sí? Esta fue la triangulación que nos dieron a nosotros. Pero acá hay un montón de líneas que a veces no se comprenden mucho. Entonces, voy a quitar estas líneas de acá. Por ejemplo, el triángulo que nos están dando acá es desde este punto hacia este otro punto y hacia este otro punto. Acá hay otro triángulo, miren, desde este punto hacia acá y desde esta línea hacia acá. Acá hay otro triángulo. Esta línea que ustedes miran, que está dibujada acá hasta acá, está de más, ¿sí? No vayan a pensar de que acá se forma un triángulo, aquí miren, no lo vayan a pensar así, ¿sí? Esa línea está de más, o sea, el triángulo que realmente quieren ver ustedes es este que llega hasta este vértice y otro que llega hasta este otro vértice y otro que llega hasta este otro vértice. Miren, este es el triángulo que realmente ustedes quieren medir acá y luego está este otro triángulo que está hasta acá. Esta línea que les dije es solamente, es una línea de referencia. Esta línea de aquí, ¿ven? Es una línea de referencia que nos está diciendo, no es parte de la triangulación, sino que solamente nos está diciendo, mire, desde este punto de acá hasta este otro punto de acá, hay 610.5 metros. ¿Capichi, patojos? Sí, Inge. ¿Sí? Sí. Eso es lo importante, digamos, que ustedes tienen que distinguir acá. De que esa línea nos está diciendo o nos está indicando nada más desde dónde hacia dónde está llegando. Desde este punto hasta este punto hay 610.5. Otra cosa importante a señalar. Este 69, este 257, este 535 no son las distancias que existen entre estos, son cotas. ¿Qué significa eso de cota? Muy bien. Acá dice 567.6, hay desde este punto de acá F hasta este punto de acá G. Eso es lo que existe desde acá hasta acá, hay 567.6. Desde este punto de acá hasta este otro punto de acá, hay 610.5 en total. Desde este punto de acá hacia este punto de acá, hay 69 metros, ¿sí? Pero desde este mismo punto de acá hasta este otro punto de acá, hay 257. Pero se miden desde el mismo punto, desde acá hasta acá, 257. Y desde este mismo punto de acá hasta este de acá hay 535. Entonces me está marcando todo en referencia al mismo punto de partida, ¿sí? O sea, no es de que acá en este pedacito hay 69, en este otro pedacito hay 257 y en este otro pedazo hay 535. ¿Por qué? Porque si sumamos 535 más 257 más 69 van a ser más, una distancia más grande que estos 610, que es el total. Entonces, no. Entonces, les pregunto a ustedes, de acá para acá, este pedazo de acá, hay 69 metros. ¿Cuánto hay de acá hacia acá, patojos? Esta línea de acá, ¿cuánto tiene? 188 sería restando 257 menos 69, ¿no? 188, muy bien. Entonces, este tiene 188 metros de largo, de longitud, esta de aquí. ¿Cuánto tiene de longitud esta de acá? 278. 278 tendría de longitud esta de acá. ¿Y cuánto tendría de longitud esta de acá? 635. 75.5. Ingeniero 75.5. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? Estas son cotas. Estas no son distancias, son cotas. Entonces,
también son distancias, marcan distancias, pero en relación a un mismo punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Este punto rojo de acá. Entonces, desde este punto hacia este otro punto hay 69 metros. Desde este mismo punto hasta este otro punto hay 257. Y desde el mismo punto hasta este punto de acá hay 535. Y desde este punto hasta este punto de acá hay 610.5. Entonces, para poder calcular la longitud de esta línea de acá, ¿qué es lo que hay que hacer? La diferencia entre 535 y 257 son 278 metros. Para calcular la distancia entre estos, 257 menos 69 son 188 metros. Y esta, 69 menos 0, 69. ¿Ya? ¿Capichi, patojos? ¿Está claro? Solo en la última, ingeniero. En la Esa cuesta. 75.5. 610.5, que mediría todo esto, menos 535, ¿cuánto les da? 75.5. Ahí está. ¿Ya? Ya, ingeniero. Bueno. Asuman que esta es una línea recta, por favor. En este ejercicio, esta es una línea recta, eso sí se mira. Van a tener esta línea de acá y van a tener una línea recta de acá. ¿Qué se forma acá? Un trapecio. Un trapecio. Muy bien. ¿Qué se va a formar entre esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá? ¿Qué se va a formar? Otro trapecio. Otro trapecio. Entonces les voy a pedir que tomen esta línea como una línea recta. Aunque se mire curva, vamos a hacer una estimación aproximada, ¿sí? Entonces, esta va a ser línea recta, esta va a ser línea recta, esta de acá también va a ser línea recta. Entonces acá se forma un triángulo y acá esta es recta y esta la toman como línea recta, entonces se va a formar otro triángulo. Entonces se están formando un triángulo aquí, un trapecio acá, otro trapecio acá y otro triángulo acá. Y entonces ya tienen los demás triángulos y ya tienen las herramientas para trabajar esto, para encontrar el área de todo esto. Es encontrar el área de cada uno de los triángulos y luego el área de los triángulos de acá y los trapecios. La sumatoria de todo eso va a ser el total del área de esta figura. Entonces, eso ya es trabajo, por así decirlo, de albañilería. El trabajo, digamos, de la lógica ya lo acabamos de hacer. Todo lo demás es trabajo de, digamos, de estar calculando. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, porque no les voy a hacer todo definitivamente, ¿verdad? Ustedes también tienen que trabajar. Entonces, ya saben, bueno, acá tengo los tres lados, fórmula de Herón, y entrarle con la fórmula de Herón. Acá tengo los tres lados, fórmula de Herón, y entrarle con la fórmula de Herón. Entonces, por favor, éntrenle al asunto ese. Y si hay dudas, al final, cuando encuentren el área, comparen con sus compañeros. Si no hayan la misma área entre todos, entonces ya me preguntan a mí para ver cuál es el área total. ¿Está claro, jóvenes? Pero practiquen, tienen que practicar. ¿Alguna duda? No, ingeniero. No, gracias. Entonces, todo lo demás, por ejemplo, con ese y con este que habíamos visto, ya es de ponerse a practicar, ya es de trabajar. Ya saben que hay triángulos, saben que hay trapecios, y es de ponerse a trabajar y calcular las áreas y hacer las sumas y todo eso. Ya es cosa que ustedes ya conocen, ya saben, es de practicar. Muy bien. Tenemos este de acá, esta figura de acá, y dice, el problema número 15, hallar el perímetro y el área del pentágono regular, y nos aparece acá este de aquí, que es un pentágono. Entonces, miremos un poco acerca de estas figuras como los pentágonos. Bueno, ¿saben qué? Les doy 5 minutos para que ustedes se estiren un momento y luego continuamos con esta figura. Sí, contame. Creo que va a ser mitad-mitad. Mitad-mitad. Y si no es mitad-mitad, posiblemente sean unos... Tengo que ponerme de acuerdo con los demás catedráticos, pero posiblemente sean un par de aplicación y unos 3 de esto,
de geometría. Muy probablemente sea así. Depende de la cantidad de ejercicios que tengamos y eso, entonces vamos a poder hacer el examen. Sí, entonces les voy a preguntar cómo van a poner los demás y ya llegamos a un consenso para que todos ¿cómo se llama? Todas las secciones tengan un examen, si no igual por la libertad de cátedra, pero que al menos sea más o menos parecido para todos. Entonces, que sea el mismo nivel de dificultad, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, patojos. Entonces seguimos. Antes de que se me olvide, háganme el favor de escribir en el chat presente. Entonces, están los polígonos regulares. ¿Sí me escuchan, verdad? Ingeniero, Sí. el compañero Víctor López no se presentó y no se va a presentar porque no tiene luz donde él vive. Bueno. Están los polígonos regulares.
sus elementos son los siguientes. Está el centro, radio, ángulo central y apotema. Entonces, el centro es el punto del que equidistan todos los vértices. ¿Qué significa esa palabra equidistar? ¿Qué cosas son equivalentes? El punto de todos los vértices. Pero digamos, ¿X qué es? Se refiere Y a una distan. X distancia. Ajá, Distancia, sí. solo que este es X de igual. Y distan de distancia. O sea que tienen la misma distancia, ¿sí? Tienen la misma distancia. El punto del que todos los vértices tienen la misma distancia. Entonces ustedes tienen acá esta figura es un hexágono. Acá está el centro. Y significa que este vértice se encuentra a la misma distancia del centro. Este otro vértice también se encuentra a la misma distancia, a la misma distancia, a la misma distancia, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces van a tener este caso acá. El centro es el centro, por así decirlo, y todos los vértices están a la misma distancia de su centro. Entonces a esto se le conoce como radio de esta figura. Acá está el ángulo central. O sea, el ángulo central lo podríamos ver. Todo esto mide ¿cuánto? 360 grados. ¿verdad? Y en este caso va a medir una parte de los 360 grados. Si nosotros dividimos, o si este es un hexágono, ¿cuánto va a medir este ángulo de acá? No. ¿Cuánto mide todo esto? El ángulo de todo esto. 360. 360. Entonces, ¿cuánto mediría este? 60 grados. En este caso, que tiene 6 lados, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso que tiene 6 lados, ¿cómo se le llama a esta figura? Hexágono. Hexágono, muy bien. Entonces, este es un hexágono. Si tuviera 5 lados, ¿cómo se le llamaría? Pentágono. Pentágono. Si tuviera 7, Heptágono. heptágono. Y 8, octágono. 9, nonágono. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, en este caso, que es un hexágono, en este ejemplo, entonces este mediría 60. Es tomar todo este ángulo de acá dividido dentro de 6, 60 grados mide esto. Este pedacito de ángulo entonces mide 60 grados. Muy bien, entonces a esto se le llama radio. Este de acá es el ángulo. El apotema es la distancia entre el centro hacia la mitad de uno de los lados. A todos estos se les llaman lados, ¿verdad? Todos esos de acá son los lados. Entonces, el apotema va desde el centro hacia la mitad de cualquiera de los lados. Es decir, el apotema lo pueden medir en varios lugares. Si ustedes lanzan un segmento recta hacia la mitad de este lado, entonces este es el apotema. Este es el apotema, ¿sí? Ahora, es diferente al radio, porque el radio va desde el centro hacia el vértice directamente, ¿sí? Desde el centro hasta el vértice, mientras que el apotema va desde el centro hacia la mitad de uno de los lados. Cualquiera. Entonces, esta es básicamente digamos, la figura. Y ustedes tienen que el área es igual al perímetro por el apotema dividido entre 2. Perímetro, o sea que van a necesitar todos estos lados. ¿Cómo calculan el perímetro? Sumando sus lados. Sumando los lados. Pero los lados miden lo mismo, ¿sí? Este lado mide lo mismo que este, que este, que este, que este, que este. Entonces, en esta figura, como es regular, ¿verdad? Entonces, los lados miden lo mismo. Entonces, en este caso del hexágono, sería ¿qué? El número de lados por la longitud del lado. Sería el perímetro, ¿sí? El número de lados que tengamos por la longitud que tenga el lado. Y entonces, eso lo vamos a multiplicar por el apotema, que sería este lado acá, y lo dividimos dentro de 2. Acá entonces tenemos, miren, L es que la longitud del lado es esta parte de acá, por N que es el número de lados. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces L por 6 en este caso, por el apotema. O sea que entonces estos dos de acá, L por N, que es el perímetro. Ah, sí, aquí está, ¿ve?
Perímetro es el lado por el número de lados que tiene. Entonces, básicamente eso es. Bueno, pues esto es básicamente el asunto acá. Solo déjenme ver si dejé en esta figura. ¿Sí? Dijo que la L era apotema, ¿verdad? La L no es apotema. L es aparte. Acá lo dejaron acá. L es la longitud del lado. Ok, gracias. ¿Cuánto mide este lado? Y no necesariamente mide lo mismo que el apotema. Y el lado de acá no necesariamente mide lo mismo que el radio. Todo va a depender de la figura que nosotros tengamos. Pero el hexágono tiene unas propiedades muy interesantes. Entonces, nosotros tenemos varios polígonos y solamente esto es de referencia principalmente. Es bueno que la tengan siempre a la mano, disponible. El triángulo, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto era? 180. En el cuadrilátero, le agregamos un lado más que el triángulo, ahora le agregamos un lado más. Antes teníamos 3 lados, le agregamos un lado más, tenemos ahora 4 lados. ¿Y cuánto mide la suma de sus ángulos? 360. De los ángulos internos, ¿verdad? Si ponemos un pentágono, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a sumar 180 más. Le agregamos un lado, le agregamos 180 más. Entonces, 360 más 180, 540. Y así sucesivamente. De tal manera que ustedes miran, digamos, a partir del triángulo, tomamos 180 grados, por cada lado que le van agregando, a la figura le van agregando 180 grados más a la sumatoria de los ángulos internos. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto va a sumar cuánto va a ser la sumatoria de los ángulos internos de una figura, pueden hacerlo con esta formulita de acá. Miran el número de lados que tenga la figura, menos 2, multiplicado por 180. Entonces, si es un octágono, 8 menos 2 son 6, y 6 por 180, 1080. Lo tenemos acá. Esta es como referencia para que ustedes sepan de cuánto van a medir esa sumatoria de los ángulos. Pero, ojo, esos ángulos que estamos viendo de acá, que les acabo de explicar, son los ángulos que se encuentran acá, miren. Acá, más esto, más esto, más esto. ¿Cuánto va a medir la sumatoria de estos ángulos de acá para esta figura que es un hexágono? 360. ¿Cuánto? ¿360, ingeniero? No. 720, ingeniero. Yo digo de estos de acá. 720. ¿Sí? ¿Por qué? N menos 2 multiplicado por 180. Los de acá afuerita, miren. Entonces, N menos 2. O sea, 6 menos 2, 4. 4 por 180, 720. Aparte, como el compañero dijo, el ángulo de aquí del centro. ¿Cuánto va a medir el ángulo de acá? Todo esto, que da la vuelta completa. ¿Cuánto? 360. Ese sí mide 360, el de aquí adentro. Pero la sumatoria de los ángulos donde están los vértices es diferente, ¿sí? Entonces, el número de lados menos 2 multiplicado por 180 es lo que va a medir todos estos ángulos, ¿sí? ¿Cuánto mide cada uno en este caso? Cada uno en este caso, ¿cuánto mide? 180. No. 120. 120. 120 grados. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 ángulos en total. ¿Cuánto miden en total? 700, ¿qué habíamos dicho? 720. 720 dentro de 6, 120. 120 mide cada uno. Si suman 120 más 120 más 120 más 120 más 120 más 120, 720 en total. ¿Capichi o no capichi? Bueno, esa fue la información. Resolvamos este ejercicio. Y hallar el perímetro y el área del pentágono regular. Entonces, para poder encontrar el perímetro es igual al número de lados por la longitud de los lados. Entonces, ¿cuál sería el perímetro en este caso? Y nos dicen pentágono regular. Hay pentágonos que son irregulares, hay pentágonos que son regulares. En este caso es regular, es decir, los lados miden lo mismo. ¿Cuál sería entonces?
6 por 5, 30. Tienen 5 lados y cada lado mide 6 centímetros, entonces en total serían 30 centímetros. En total, el perímetro. Muy bien. ¿Cuánto mediría el área? El área es igual a cuánto decía la cuestión, perímetro por el apotema dividido dentro de 2. Entonces vamos a poner perímetro por el apotema dividido dentro de 2. Entonces, el perímetro ya lo tenemos, son 30. ¿Qué nos hace falta? El apotema. ¿Cómo podemos encontrar el apotema? Teoría de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Y entonces, ¿qué sería el apotema? ¿Hipotenusa o cateto? Cateto. Cateto. Entonces vamos a Cateto. decir 5 al cuadrado, que sería la hipotenusa, va a ser igual a 3 al cuadrado más a al cuadrado. Acá miren, ustedes ya conocen esta relación, entonces esto va a quedar raíz cuadrada es igual a, por lo tanto a va a ser igual a 4. Entonces, el apotema mide 4, por lo tanto, entonces el área va a ser igual a 30 multiplicado por 4 dividido entre 2, o sea que el área va a ser 4 entre 2 es 2 por 30, 60 centímetros cuadrados, en este caso. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, ingeniero. El número 16 está bonito, háganlo muchachos. Número 16. Está bien, chulo. Les recomiendo que lo hagan. Pasemos ya por último de las figuras estas a la circunferencia. Creo que esto ya va a ser la última información que les voy a estar dando, digamos, teórica. Y ya todo lo demás es pura práctica. Es de que resuelvan ustedes los ejercicios y que yo les vaya quitando las dudas que tengan de dichos ejercicios. Entonces les voy a estar dejando algunos ejercicios. Todo lo demás va a ser pura práctica. Entonces, ya solamente vemos la última figura que vamos a estar viendo en este espacio y corresponde a la circunferencia. Entonces, el círculo y la circunferencia, ¿en qué se diferencian estos dos? El círculo es el conjunto de los puntos de un plano que se encuentran contenidos en una circunferencia. El círculo tiene un área. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro fijo llamado centro. Esta distancia se denomina radio, solo posee longitud. ¿Qué nos está diciendo esta cuestión? Simple y sencillamente, el círculo, digamos, es este de acá, pero que toma en cuenta todo lo que está aquí adentro. Todo esto es un círculo. Todo el área esta. Este es un círculo. ¿Cuál es la circunferencia? Es esta línea que está aquí alrededor del círculo. Esa es la circunferencia. Y esta línea de acá que está alrededor del círculo equidista de un punto llamado centro. O sea, todos los puntos que están en esta circunferencia equidistan de un punto llamado centro. Lo mismo que antes. Desde el centro hacia cualquier lugar se llama radio. Hacia cualquier lugar. Entonces, si yo pongo una circunferencia acá, cuyo centro está acá, y lanzo una línea hacia acá, eso se le llama radio. Si lanzo una línea hacia acá, eso se le llama radio. Hacia acá, ese es el radio. No importa hacia dónde mandemos la línea, va a ser el radio. ¿Cuál va a ser el diámetro? El diámetro es una línea que va a pasar por el centro desde un punto de la circunferencia al otro punto de la circunferencia, pero que pasa por el centro. Es decir, el diámetro es el doble del radio. Acuérdense de eso. Diámetro es el doble del radio. Bueno. ¿Está claro diferencia entre círculo y circunferencia, verdad? Sí, ¿Patojos? Sí, ingeniero. ¿El círculo entonces tiene área, sí o no? Sí. ¿La circunferencia tiene área? No. La circunferencia tiene perímetro, ¿sí? Es la longitud de todo esto. El círculo, claro que también va a tener perímetro, va a ser la circunferencia que está alrededor de dicho círculo. Muy bien. Entonces,
de acá, tenemos que, esta figura, por favor, ustedes, yo les voy a pedir que la analicen. Acá tenemos varias cosas que se llaman, que tienen varios nombres, ¿verdad? Una secante, ¿qué es? Es una línea que atraviesa la circunferencia en dos puntos. Esa va a ser una secante. Una tangente, ¿qué va a ser? Es una línea que se aproxima a la circunferencia, que la llega a tocar solamente en un punto. Se va aproximando a la circunferencia y que la toca solamente en un punto. Esa es la tangente. Ese concepto nos va a servir en Mate 3 para poder definir lo que es derivada, tanto la secante como la tangente. Muy bien, el centro está aquí. El radio es desde este punto, desde el centro hacia cualquiera de los lados, o sea, cualquiera de parte de la circunferencia. Una cuerda es como una secante, solamente que va de un punto hacia otro punto y ahí queda. O sea, no la atraviesa, no se pasa todo esto. El diámetro es una cuerda, el diámetro es una cuerda, comienza desde la circunferencia y termina en la misma circunferencia, en otro punto de la circunferencia, ¿verdad? Pero pasa por el centro. El diámetro es lo mismo que cuerda, solamente que con una característica, que pasa por el centro. Miren, la cuerda empezó desde un punto y terminó en otro punto de la misma circunferencia, ¿sí? Solamente que esta cuerda, poniéndola acá, pasando por el centro, se le conoce como diámetro. El arco es una línea que va desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia, o sea, la está rodeando, ¿sí? Entonces, prácticamente el arco es un segmento de toda la circunferencia. Aquí afuera, miren, eso se le conoce como arco. Entonces, yo sí les voy a pedir, por favor, cuando ustedes estén estudiando, lean esta diapositiva y ustedes van viendo estas cosas de acá. Solo déjenme terminar de arreglar la presentación y voy a tratar de hoy mismo de pasarles esta presentación para que la puedan ustedes leer. Bueno, círculo y circunferencia, tienen dos fórmulas, digamos, y quiero que pensemos en lo siguiente. Resulta que los antiguos, la gente de antes, las personas estas, solo déjenme ver qué hora es. Ya mero. La gente empezaba a, tal como vimos al inicio, la gente empezaba a relacionar las partes de las figuras, de que si tenemos este rectángulo, entonces relacionaban este lado de acá con este otro lado de acá. Que si tenían un triángulo, podían relacionar este lado de acá con este otro lado de acá, o bien lo relacionaban con estos lados con este, por ejemplo, de acá, y así. Pero había un gran problema con la circunferencia, porque si la circunferencia es de esta forma, ¿qué relacionan? Entonces ya no hay relación de lados, porque ¿dónde están los lados de la circunferencia? Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer estos antiguos ingenios fue que, por ejemplo, el radio que lo tienen acá, ¿sí? Entonces, alguien vino y se le ocurrió hacer una cosa, pasar una cuerda por acá. ¿Y cómo se le llama a esta cuerda que va desde este punto hasta este punto pasando por el centro? Diámetro. Diámetro, muy bien, entonces se le llama diámetro. Entonces, esa persona, un genio definitivamente, le puso diámetro. Y entonces dijo, bueno, yo voy a poner una cuerda aquí, una cuerda, una soga, una pita, ¿sí? Una pita. Dibujó una circunferencia lo mejor posible y le puso una pita por acá y entonces esa pita la empezó a pasar desde este punto, la empezó a pasar por toda la circunferencia. Entonces se encontró que había un diámetro, dos diámetros, tres diámetros y un poquito más. Eso encontró con esta circunferencia. Bueno, dibujó una circunferencia más chiquita. Y entonces en esa circunferencia chiquita buscó el diámetro y entonces pasó el diámetro por esta parte de acá y encontró un diámetro, dos diámetros, tres diámetros y un poquito más. Le sobró un poquito más. Y luego entonces, pues esto sí está interesante. Pues lo voy a hacer con una circunferencia más grande, pero una buena circunferencia, ¿verdad? No una como lo que me acaba de salir ahí. Y entonces pasó y encontró el diámetro de la circunferencia grandota
y pasó la soga, pasó la pita y encontró que era 1, 2 diámetros, 3 diámetros y un poquito más. ¿A qué les recuerda eso? A pi, excelente. Entonces, esa relación que existe, o sea, esa relación que existe entre la circunferencia, digamos, el perímetro de la circunferencia dividido dentro de el diámetro es igual a pi. Eso fue lo que encontró esas personas. Miren, han buscado decimales y decimales a pi y todavía no ya llevan millones de decimales en pi y no han encontrado el final de sus decimales. ¿Cómo lo hacen? A ver, pregúntenle a los matemáticos, no sé. Pero, ¿sí? Pi es, mira, no recuerdo exactamente el por qué, pero pi es como la primera palabra de pilar, pero ¿por qué pilar? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro, pero es una letra griega que es la primera palabra, si no estoy mal, es la primera parte de pilar. Y no recuerdo exactamente qué era lo que estaba calculando la persona que empezó a llamarle pi. ¿Quién le llamó así? Ay, se me fue el nombre. Euler creo que fue, que cuando él empezó a hacer cálculos y cálculos y cálculos, él comenzó, para poder distinguirlo de otras cosas, ese número, empezó a llamarle pi con la letra griega pi. Es un nombre que esta persona, o no sé si fue Euler o fue Napier, no recuerdo quién fue, que empezó a utilizar, sea lo que sea, yo creo que fue Napier, el de los logaritmos. ¿Se acuerdan de los? Ah, no han visto logaritmos, ¿no? El de los logaritmos le empezó a llamar de forma pi. Es un nombre, simple y sencillamente es un nombre, para referirse a una constante que tiene chorrocientos mil de decimales. Entonces lo dejamos de esta forma. ¿Sí está claro? Solamente es un nombre. Entonces, no nos hagamos muchas bolas, es un nombre que lo estamos usando y si quieren profundizar en eso, pues habría que averiguar más, ¿verdad? Pero entonces, nosotros si queremos calcular el perímetro, entonces, ¿cómo sería? Perímetro es igual a ¿cuánto? Al diámetro multiplicado por pi. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué dijimos que era el diámetro? 2 veces el radio. Entonces, si hacemos esta sustitución y la colocamos acá, el perímetro es igual a 2 veces el radio multiplicado por pi. Ven la importancia de las ecuaciones, ¿verdad? De los sistemas de ecuaciones. Estoy haciendo sustituciones y todo rollo, pero me estoy yendo así a una velocidad más grande porque supuestamente ustedes ya saben hacer ecuaciones. Entonces, miren, perímetro es igual a 2 veces el radio por pi. Entonces ya tienen la fórmula del perímetro. Luego, para el área, ahí sí no me pregunten de dónde se la sacaron, pero acá está el área del círculo, es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. O bien, una más sencilla, área es igual a pi por el radio al cuadrado. Es más sencilla, pi por radio al cuadrado, y ahí tienen el área de... Pueden llegar de esta, ya sea de esta hacia esta, patojos, o viceversa. ¿Saben cómo llegar? No, ingeniero. ¿No se les ocurre nada? No. Área es igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Diámetro qué es? 2 veces el radio. Acá lo tenemos. Entonces, área es igual a pi por 2 veces el radio elevado al cuadrado dividido entre 4. Entonces, área es igual a pi, 2 al cuadrado, 4 radio al cuadrado dividido entre 4. 4 entre 4 es 1. Entonces, eso significa que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Miren, llegamos a lo mismo. Es un juego de cosas. Toda esta situación va a ser un juego de cosas, de fórmulas, de ecuaciones que vamos a estar resolviendo. Entonces vamos a dejar la clase ahí porque el tiempo se nos ha terminado y les aconsejo, traten de ir resolviendo los ejercicios que les he dicho que resuelvan para que practiquen. Y nos vemos el viernes. Gracias, ingeniero. Pasen feliz tarde. Ingeniero, disculpe, ¿podría regresar a la página donde realizó el pentágono, por favor? El pentágono. Ajá, y Permitime. no terminé de comprar unas cosas. Permíteme un momentito, solo que salga esto que se tarda. Eso, gracias. Tarda para salir. Recording stopped. Gracias, ingeniero. Tenga feliz día. Feliz día, niña. Ingeniero. Nos vemos.
Al fin, es que tarda para... Pues, salir Inge. esta cosa. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Veamos el pentágono, me dijiste. ¿El qué me dijiste? Sí,